Ahí estamos. Yo no sé si me cambiamos aquí para que no tener que volver tanto. ¿Quieres que yo me pase para ahí? Sí. A ver, creo que me pase más. Vamos a poner. Empezar. Ah, ya. Ah, mire, aquí tengo que poner. Perfecto. Como esto está largo, lo voy a llevar desde aquí. Ahí, ¿sí? Sí. Cuando quiera. Muy buenas. Por aquí estamos de nuevo en el programa de Ser a Ser. Quien les habla, Soraya Medina, y estamos aquí en Radio Las Águilas, en este programa que nos conecta con la vida, con lo que somos, con nuestra esencia. Y hoy hemos traído una persona que ya antes conocíamos, que es Inés. Ella es odontóloga. Y si no han visto la sesión anterior en donde ella nos conversó acerca de la odontología consciente, hoy les va a chiflar la cabeza, porque vamos a mirar lo que nos trae ella para mirar eso que a veces no nos gusta, ¿no? Es el revisarnos los dientes, como que eso es solamente esas cositas blancas que tenemos ahí en la boca, pero que a veces se nos dañan y nos duelen cuando nos las arreglamos, pero cada uno de los dientes tiene un significado, ¿no, Inés? Cada uno de los dientes tiene una historia, ¿sí? Que Inés, con sus clientes, con sus pacientes, trata de encontrar esa historia para que no sea solamente el que va a hacer una limpieza o una extracción o cualquier otra cosa que hagamos en odontología, en la boca, sino que hacemos consciente, ¿sí? ¿De dónde viene eso que estamos sufriendo de alguna manera, pues, con nuestros dientes? Porque nos duele un diente y no el otro. Uh-huh. Porque, pues, una caries sale en un lugar y no en otro, ¿sí? Y bueno, todo eso tiene que ver con nuestra historia personal desde nuestra infancia y también generacional y transgeneracional, ¿sí? Entonces, vamos a tomar papel y lápiz porque algunos datos que nos va a dar Inés son muy, muy interesantes para el cuidado de nuestros dientes. Y cuando cuidamos nuestros dientes, también cuidamos una parte importante de nuestra salud, porque a veces como que desconectamos el cuidado de los dientes con el cuidado de la salud, ¿no? Bueno, Inés. Hola. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Y bueno, preséntate, porque es posible que en la anterior no te hayan conocido, entonces, pues, perfecto. Invitamos a que bueno, primero, gracias por volverme a invitar y por el interés en seguir conociendo un poquito más de nuestros dientes. La vez anterior, bueno, me presento nuevamente, me llamo Inés, tengo 55 años, actualmente estoy viviendo aquí en España
y vengo en el mundo de la odontología ya hace casi 30. Es una gran parte de mi vida en relación a los dientes. Y allá por el año 2016 conocí, lo que te comentaba el otro día, una mirada diferente en relación a el origen de las patologías dentales. En la universidad, cuando aprendimos, nos enseñaron a mirar al paciente y a sus problemas dentales solamente desde una parte. Sí es cierto que hacían hincapié en no ver siempre la enfermedad, sino que nuestros profesores nos enseñaban a también tener presente la salud y hacer una odontología preventiva. Pero nunca nos enseñaron, porque no sabían, el estado psicoemocional de esa persona que llega a una consulta dental. Entonces me parecía importante, además de lo que te comentaba el otro día, que sé que la gente que va a escuchar pueden ser algunos dentistas y otras personas, todos, ¿sí? Entonces la intención era poder compartirles lo que he aprendido y lo que, como aprendí del doctor Beyer, que dicen los dientes de nosotros. Así es. Y bueno, ¿qué dicen los dientes de nosotras? Muchas cosas, como tú has dicho, vinculadas a lo que hemos vivido desde el útero materno, a lo que hemos vivido en nuestros primeros años de infancia y a lo que han vivido quienes no hemos conocido en persona, que son muchos de nuestros ancestros, pero que viven a través nuestro en los programas ancestrales que tenemos y que, como bien dijiste la vez anterior, respondemos a esos programas por una lealtad invisible. Y desde esa lealtad es imposible no ser leal al clan y a la familia y a todo lo aprendido por nuestros padres, y desde esa programación nos manejamos. Entonces, lo dijiste antes, ese programa inconsciente nos hace estar en un estado de sufrimiento latente, continuo, del cual no queremos, pareciera, salirnos, porque es lo que conocimos. Así es, así es. Y eso tal cual me coincide con todo lo que trabajamos con la filosofía sistémica, de alguna manera, ¿no? Porque hablar porque no son solamente terapia sistémica, porque es una filosofía sistémica. Es decir, yo digo que cuando estamos conscientes de que estamos aquí porque alguien antes estuvo, ¿no? Ya eso es una mirada diferente. Exacto. Es decir, yo no estoy aquí porque cayó algo de alguna parte, ¡pum!, ¿no? Y estoy aquí, ¿no? Sino porque han habido millones de años, muchas generaciones, desde la célula más pequeñita hasta que nosotros estamos aquí. Y todo eso está en nuestra memoria inconsciente. Exacto. Reunimos en nosotros el de todo, porque somos una unidad. Es como poder entender que esa gota del océano no se sienta una gota separada del océano, sino que sea en sí, que sienta en sí el océano. Claro. Es eso. Claro. Y es como para tener una imagen, me viene ahora la imagen el pececito que está en el mar y se encuentra otro pez y lo ve como muy preocupado y le dice que qué pasa, a dónde va. Uh-huh. Y le dice, es que estoy buscando el océano, ¿sí? Y entonces el otro más veterano le dice, es que no te has dado cuenta que ya estás en el océano, ¿no? Es eso. Entonces, nosotros somos parte de un todo, ¿no? Sí, esa gotica que dices es como
como no es más ni menos que ese océano, es una partecita y tiene todos los componentes de ese océano. Y nosotros en nuestro cuerpo tenemos todas las memorias de ese gran universo del que pertenecemos. Y ese gran universo tiene en nuestros ancestros pues mucha información, ¿no? Que nosotros hemos ido tomando justamente de esos ancestros, ¿no? Es un holos, Sí. de ahí viene holístico. Ahí va. Entonces cuando descubrí esta mirada a partir de los dientes, porque hay quienes lo llevan a cabo a través de, si es en el rol de médico, a partir de algo corporal, de un órgano. Desde los dientes es maravilloso cómo podemos acceder a ese catálogo, ¿sí? Que tenemos de nuestros ancestros, que nuestra madre, en esos 9 meses de gestación, nos ha también dado para que luego como adultos tengamos las herramientas para poder estar de pie. Lo que pasa es que con esa buena intención inconsciente de nuestra madre, ahí es donde cuando despertamos podemos discernir de esa biblioteca qué es lo que es mío realmente y aprender a partir de ahí a verla a ella, a nuestra madre, también como una mujer y como una mamá. Y eso también se ve en los dientes, ¿sí? Porque muchas veces el mayor conflicto relacional que presentan las personas en las consultas está vinculado con el conflicto con su padre y con su madre. Y eso lo podemos ver en los dientes de arriba, en los dientes centrales. Ahora, las personas que nos están viendo nos dirán, bueno, eso está muy bien, toda esta filosofía de la que hablamos y todo esto, pero pues yo tengo mis dientes. Y como yo voy a la consulta de Inés y me une todo esto, el dolor que tengo en mi muela con toda esta historia. ¿Cómo se hace eso? ¿No? Y para tocar tierra, y cómo nosotros miramos eso y si estas personas que nos están escuchando quisieran ir a una consulta con Inés, ¿cómo sería esa consulta? ¿Y qué es lo que sería diferente a un odontólogo normal, común y corriente? Sí, la diferenciación es que en este caso, esta manera de poder interactuar como terapeuta, dentista con los pacientes a nivel online, ¿sí? Es haber dado un paso más en saber que, y esto fue primero un crecimiento personal y una aceptación en que no necesariamente tengo que estar en un sillón dental y como lo hice muchos años, sino que el solo hecho de tener la intención de poder acercarme a un otro que es igual a mí, pero que estamos haciendo en ese momento distintos roles, ya es un primer gran paso en donde el otro sabe que lo voy a acompañar. Así es. Si es a través de los dientes, te puedo dar algunos ejemplos de hace tiempo, cuando ejercía clínicamente y estaba recién empezando a salir a escena. Con mucho miedo también, porque aquí es importante ir pasando las capas del ego y por ende del juicio. Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando aprendes esto, corres el riesgo que hay que correr de que te traten de que estás loco o que estás diciendo. Porque te está saliendo de la caja. Exacto. Pero cuando tú lo tienes integrado, nunca hay que subestimar, nunca, a quien tienes enfrente. Entonces eso lo aprendí. Y al principio, cuando tenía pacientes, un ejemplo que me traje para compartirte es cuando las personas se higienizan sus dientes, se higienizan muy bien, o como pueden, y tenía una paciente que hacía mucho esfuerzo por higienizarse las caras de adentro. Y siempre venía con sarro, con lo que conocen como cálculo
tártaro. Y en ese momento, desde mi desconocimiento, solamente contaba con los conocimientos de la universidad y de lo que había aprendido y seguía enseñando, que era ese cálculo era porque no se higienizaba bien. Cuando aparece la descodificación dental, empiezo a aprender y a descubrir y a ver el significado de ese sarro. Y ese sarro, detrás de estos dientes, no estaban vinculados a que la señora, esta paciente, María Luisa, no era capaz de higienizarse, porque yo tenía que poner una cuota de credibilidad a lo que ella me decía. Y estábamos en un momento, en un tira y afloje, en donde yo le decía cómo higienizarse y ella venía siempre igual. Hasta que me atreví a decirle que ese sarro estaba vinculado con sus sueños incumplidos, con esos sueños que ella tiene, pero que no se atreve ni siquiera a mirarlos. Y fue en ese momento cuando me atreví a manifestárselo, en donde el rostro de ella cambió y se emocionó y se quedó en silencio, y las dos hicimos un silencio porque yo le estaba transmitiendo algo que estaba aprendiendo y que no dudaba, pero que estaba atreviéndome a decírselo. Y fue muy bonito porque hubo un cambio en ella. Y en general el sarro o ese cálculo tiene que ver con ese tema de sueños no cumplidos. Sí, por lo menos en los dientes de abajo es como si hacen un bloqueo, ¿sí?, de aquello que no quieres ni puedes escuchar. Y puede ser sueños no cumplidos de tuyos o de tus padres o ancestros. En realidad, muchas veces buscamos cumplir los sueños inacabados de nuestros ancestros y de nuestros padres, y ahí donde puede aparecer en escena una desvalorización, porque busco una perfección que ellos no pudieron alcanzar. Y eso también se puede reflejar en nuestra boca. Qué interesante. Sí. Y cuando no es tanto el sarro o el cálculo, sino es la encía la que está o sangra o que es muy, muy sensible. Sí, ahí también nuestra encía reacciona a un mundo exterior, reacciona a signos que ella observa. Puede parecer un poco extraño esto, ¿no? Siempre que la encía se inflama y sangra, adopta un movimiento femenino, como de adaptación, de inflamación, ¿sí? Hay una respuesta hacia algo externo que nuestro inconsciente ve y se inflama. Cuando vuelvo a estar como en un equilibrio de tranquilidad, se sana, porque es nuestro movimiento de camino de curación. ¿Qué pasa? Que a veces sano, siempre desde el ego, vuelvo a recaer, vuelvo a observar y estoy en un círculo de movimiento femenino, masculino, como que todo el tiempo estoy reaccionando. Y eso te puede llevar a situaciones de encías muy graves en cuanto a que se hace un círculo vicioso y empieza a haber destrucción del tejido, del hueso, literalmente. Y muchas veces hay signos clínicos realmente de pérdida de la encía y duele mucho. En general la inflamación no suele doler, pero cuando duele estás ante la presencia de alguien, por ejemplo, un soldado en la guerra, que nosotros lo dábamos como ejemplo en la universidad. Un soldado que está en la guerra no come, no duerme, tiene miedo, tiene frío, está en combate, está en un estado de estrés y su encía responde a eso que está viviendo. Para poder subsistir, ese soldado tiene que estar en un personaje, en un personaje estoico, muy fuerte, valiente. Cuando ese personaje no está, se tiene que permitir relajarse y eso
ese sentimiento de desvalorización, porque imagínate, es imposible estar en ese momento matando, escuchando sonidos en una guerra continua. Ese soldado se siente totalmente fuera de merecimiento, no vale nada si no mata, y es un sistema muy perverso, pero el cuerpo lo vive así. Recién ahora, en los años que tengo, puedo entender por qué lo dábamos de ejemplo en la universidad de estas patologías, porque es un sinsentido, pero que existe, de estar todo el tiempo en guerra. Sí, Y es eso un lo estrés escucha el cuerpo. para responder a las exigencias externas, Exactamente. pero que no me conecta con lo que quiero, con lo que Claro, no hay, quisiera. Yo me imagino que un soldado que está en una guerra, pues poca conexión tiene consigo mismo, tal No vez puede. es muy atento no puede, afuera. tiene que estar alerta, no puede permitirse ser vulnerable. Y vivimos en un personaje. Ya. El alumno que tiene un examen que tiene que aprobar para pertenecer, para cuadrar en el sistema que hablábamos, no puede permitirse una nota baja. Claro. Ahora entiendo. Sí, es interesante porque a mí me suele pasar cuando estoy en situación de estrés, eh, tengo molestias en las encías, en los dientes, o sea, como que hay algo que no me siento cómodo. A veces incluso digo, bueno, esta crema dental como que no me está funcionando o tal, pero de pronto no estamos cayendo en cuenta que lo que no está funcionando o lo que no está bien es que esté en esa tensión, digamos, ¿no? Entonces, claro, el cuerpo de alguna manera te lo está diciendo y la boca, pues eso, Total. ¿no? Porque estamos acostumbrados a decir, sí, bueno, la espalda nos habla cuando tenemos un dolor de estómago, pero como que con los dientes, bueno, esos huesitos que están allí, que sirven solamente para masticar, no está, como que si no estuvieran conectados con el todo resto. el resto del cuerpo, ¿no? Cuando tú sientes tensión, y ahí puede aparecer en escena lo que conocemos como bruxismo, Ajá. y ese rechinar de dientes puede ser apretar o puede ser rechinar. Uno en la consulta tiene que hacer la diferencia porque no es lo mismo, pero detrás, tanto de uno como de otro, hay un gran sufrimiento. No puedo hablar de ese sufrimiento. Y es ahí cuando se pueden despertar memorias ancestrales, ¿sí? En donde tengo que ponerme, como decimos, en máxima intercuspidación, muy potente, porque no voy a hablar de lo que estoy sufriendo. Claro, y qué interesante porque en general yo conozco personas que han tenido ese sí, un rechinar en los dientes, y entonces le ponen como una placa como para que no roce el diente, ¿no? Y claro, se acostumbran luego a dormir con eso, tal, es como que, vale, tú pones allí un pañito caliente, sí, pero no miras el fondo, ¿no? Claro, de lo que es. Qué interesante es que tuviéramos una odontóloga, en este caso, que en lugar de decir, no, tiene que comprar esto, que además que es costoso, poder decir, mira, puedes hacer una mirada introspectiva en tu propia historia. Total. Y tal vez tú tienes también algunas herramientas que puedas aportarle a estas personas para hacer esa mirada introspectiva y ver qué es lo que te está manteniendo en tensión, qué es lo que no has podido resolver y que esto te va a permitir que ese rechinar pues sea... Claro, es entender, ¿no? Como te decía el otro día, ¿para qué? ¿Para claro. qué estoy manifestando esto? Un ejemplo muy bonito que lo escuché en uno de los seminarios del doctor Beyer era el de un niño que durante la semana dormía muy bien.
eran 2 hermanos, uno más pequeño y uno mayor. Durante la semana el más pequeño dormía muy bien, pero el fin de semana empezaba a rechinar los dientes. Entonces se le pregunta a la madre preocupada, ¿pero qué pasa? ¿Por qué durante de lunes a viernes no rechina y los fines de semana sí? Entonces el doctor le pregunta, ¿qué cambia el fin de semana en la vida de tu niño para que, a ver qué está pasando? ¿Y qué pasaba? Que los fines de semana volvía el hermano mayor de la escuela donde estaba pupilo o internado. Entonces, automáticamente la sesión era con la madre y con el niño pequeño. Cuando el doctor Beyer escucha que el fin de semana comparte la habitación con el hermano mayor, lo mira al niño y le dice, yo también quisiera matar a mi hermano. Y eso, el niño se puso colorado, la madre no sabía, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque en realidad el rechinar son de alguna manera los pensamientos que tenemos, pero que no aceptamos como propios, porque para ese niño pensar en matar al hermano es imposible pensarlo, ni siquiera se atreve a permitir, pero lo piensa. Claro. Y esos pensamientos... Pero quisiera que no estuviera el hermano. Exactamente, porque lo quisiera matar, porque en ese momento, por una cuestión biológica, afectiva incluso, psicoafectiva, él deja de ser el único y tiene que compartir. Esos pensamientos que están continuamente, que no aceptamos, pero que sabemos que los tenemos, los convertimos, los pasamos afuera y los convertimos como en espíritus malignos. Entonces, es medio bíblico, pero se rechinan los dientes para alejar esos espíritus que no son ni más ni menos que mis propios pensamientos, Claro. pero que no asumo como tal. De ahí todo lo que pienses que no sea bien visto moralmente, religiosamente, políticamente. Inés, ¿y cuál ha sido el caso que para ti ha sido significativo y que te has visto como que, wow, esto le sirvió a la persona más allá de solamente el tratamiento dental, sino en su proceso personal? En Buenos Aires, hará más o menos 10 años más o menos. 5 que vivo aquí, sí, 10 años. Trabajaba como dentista, pero también como auditora. El auditor es el que escucha, de auditar, y me encargaba de solucionar los problemas en las clínicas dentales. Y tenía siempre consultas con colegas y con pacientes. Y cuando había un problema, ahí aparecía en escena para escuchar. Y me pasó una vez, que yo ya estaba inmersa en este mundo holístico, pero siempre con cautela, porque es así, temía un poco el juicio de qué van a pensar. Entonces, en el personaje de auditora, un día controlando, mirando, encuentro que a un paciente le iban a poner un implante por 4ª vez. El mismo implante. El mismo implante por 4ª vez. Es decir, en palabras humanas, 4 veces fracasamos poniendo un mismo implante. Y ahí es muy interesante tener esta herramienta para poder discernir qué está pasando. Porque si no, estábamos en una guerra literal entre el implantólogo, que ya no sabía qué hacer ni qué técnica usar, y el paciente que ya estaba harto de venir, de operarse y de rechazar literalmente ese implante. Entonces fue ahí cuando aparecí en escena, hice que me lo citaran, y era un médico. Y tú sabes que los médicos un poco que imponen, siempre desde los personajes, y más para un dentista. Y dije, bueno, yo tranquila y voy a ver. Entonces empiezo a hablar con él, curiosamente también él era auditor médico y sabía muchísimo. Y al principio todo fue mostrarle en la radiografía, buscar las posibles causas, explicarle,
hasta que en un momento yo sentí que era el momento para preguntarle, para decirle, no sé, creo que era Luis, quiero decirte algo, que puede ser el origen de lo que te está sucediendo. Y él ahí, primero estaba cruzado, se puso así y me dijo, a ver. Y le dije, puede ser que te parezca muy extraño. Tú dirás, yo te lo digo y a ver si te resuena. Entonces era una muela que está ubicada arriba a la izquierda. Y arriba a la izquierda, como te contaba el otro día, está la familia, las mujeres del clan, la madre, la mamá, las abuelas, las tradiciones. Y abajo, a la izquierda, nuestro hogar. Entonces le cuento, esta muela, que es la cuarta vez que literalmente estamos rechazando, tu biología, hay algo que ha movilizado y algo que está dentro de tu familia. Y él se quedó y automáticamente me dijo, lo sabía. Wow. Sabía que había algo más. Además, qué interesante eso, ¿no? Cuando muchas veces, bueno, muchas veces no, el cuerpo es intuitivo siempre, pero no lo sabemos escuchar, ¿no? Y cuando vemos esa respuesta, lo sabía, o sea, es como que algo, tu alma, tu cuerpo, tu biología te está diciendo algo que no estás escuchando, ¿no? Sí, fue maravilloso. ¿Por qué? Porque fue muy emotivo para él también. Yo recuerdo que él tenía en ese momento, no sé, 74, 75 años, y cuando él dijo, lo sabía, se abrió un espacio de un vínculo y de un diálogo diferente, de comprensión, porque él se emocionó, pudo llorar, y él me pudo compartir. Por esto son momentos muy sagrados, que él estaba atravesando un divorcio a los 74, 75 años, que no esperaba, porque su mujer había tomado esa decisión, y su hija, su única hija, se estaba yendo a vivir a Canadá, con su nieta. Entonces él estaba en un estado de pérdida absoluta de su familia, del hogar que había construido. Y esto es lo que le estaba diciendo su interior. Claro. Y no es que, a ver, hacer consciente esto que está pasando te permite salirte de la victimización y poder, como decías el otro día, contactar con ese poder que tengo. Él pudo entender lo que le pasaba. Sí, estoy sufriendo. Caerte de rodillas es un signo de rendición. De aceptación de lo que es. De aceptación. Sí, sí. Y él lo pudo ver en ese momento. Yo creo que si a mí me preguntan, desde esta mirada sistémica que tengo ya muchos años trabajando, ¿qué es lo que más nos ayuda a la comprensión de lo que nos está pasando, que nos está ocurriendo en cualquier ámbito de nuestra vida? Puede ser, bueno, con el tema del malestar de los dientes o con cualquier malestar corporal. Yo creo que es justamente el aceptar lo que está, ¿no? Porque a veces el evadir lo que hace es que profundiza el dolor, profundiza el sufrimiento y no te permite centrarte en lo que es. Pasa una cosa, ¿no? Que aquí, que por qué nos vamos hacia afuera y no hacia adentro. Es decir, nosotros somos seres humanos que venimos de toda una historia y que muy difícil nosotros teníamos en muchos momentos de nuestra historia, de nuestros ancestros, la posibilidad de irnos hacia adentro porque teníamos que defendernos, porque teníamos que bueno, ¿dónde está el tigre? ¿Dónde está el tal que? ¿No? Y incluso la comida, o sea, yo tengo que buscar afuera la comida, ¿no? Para sobrevivir. Entonces, nuestra mente está en función de la supervivencia, de buscar afuera para sobrevivir. Es decir,
todo lo que buscamos afuera es lo que nos va a permitir sobrevivir. Pero cuando nosotros buscamos dentro, es donde realmente estamos viviendo, porque es donde vamos a conectar realmente con esa esencia de la vida como tal. Entonces, cuando conectamos con eso, encontramos esa aceptación, ¿no? Esa como dices tú, rendición, ¿no? Que no significa que tú te quedes allí, ¿no? Como cuando decimos, no, pero es que yo no me rindo, yo no me resigno. Es que es distinto. La resignación a la rendición. Entonces, es distinto. Por eso es que la gente muchas veces confunde esa rendición con esa resignación. La resignación es como que te pones un techo, ya no miro, ¿no? Claro. Y esto lo tengo que aceptar así, negro como es, y no tengo opción. Es como, ¿no? Esa es la voz del ego. Exactamente. El ego reacciona, combate, se resigna o se va. Y todos en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por alguna de esas. Porque es como lo más conocido. Ahora el espíritu se rinde porque no hay una ganancia ni una pérdida. Desde el espíritu tú eres. Y ese alimento ya no está afuera en modo de supervivencia, tengo que cazar, sino está en recibir. Así es. Y está ese es un alimento desde adentro. Muchas de las patologías de la boca hablan de esto. Las aftas, las candidiasis cuando aparecen hongos, cuando aparecen fisuras en la lengua, llagas, nos hablan de un sentir de impotencia, de sumisión ante otro que yo creo, desde el ego, que tiene el poder y que tiene la potencia que yo no tengo. El músculo, ¿sí? Para el humano es el potente, ¿no? Sacar músculo, ves la gente en el gimnasio, para la afuera, porque parece soy más fuerte, olvidándose que en realidad la fortaleza interior del espíritu no entiende de músculos, ni de materia, ni de cantidad, ¿sí? Claro. Entonces, muchas de las patologías de la boca están vinculadas con un sentimiento de sumisión, ¿sí? Ante algo que considero que es más poderoso, es más dominante, ¿sí? Aparece, por ejemplo, muchas veces en las raíces quistes, que es un ejemplo que también te quería comentar. Un quiste, que es una bolita negra que se ve en la punta de la raíz de cualquier diente, nos habla de algo vivido en mi inconsciente, como que en ese espacio de territorio he perdido mi poder. Exacto. Ese espacio, el poder, lo tiene otro, y me domina. Y es muy interesante. Por eso en las sesiones uno puede, ¿en dónde crees? Porque son todas creencias, que alguien tiene el poder que tú perdiste. Puede ser desde la secretaria de mi marido, si es en una muela de abajo, o puede ser el personaje que me invente, que me está quitando algo. Pero es siempre dentro de la mirada egoica. Sí. Es el no reconocimiento de nuestro poder verdadero, que es nuestra conciencia, ¿no? Sí. Que eso es lo que... Ahora, en este ejemplo que ponías de esta persona que se hizo 4 implantes, sí. y lo llevaste un poco a esa toma de conciencia, ¿cómo sigue la historia? O sea, ¿qué pasa a partir de allí? Yo tomo conciencia de lo que es, y más, bueno, un médico, tomo conciencia de eso que me está ocurriendo. Y a partir de allí, ¿qué se puede hacer? Mira, en el caso de él, porque yo en ese momento, como te decía, estaba de observadora y auditando y haciendo controles,
Yo tuve solamente la posibilidad de verlo en ese momento, tuvimos ese momento mágico de comprensión y después seguí el caso un poco a la distancia y ese implante no lo rechazó más, pero sí después tuvo un accidente, se rompió otro diente, porque en realidad el comprender cambió su escenario, pero él tenía que enfrentar literalmente ese divorcio, esa hija, y aprender en su vida a respetar y a vivir de otra manera. Él habrá encontrado, entiendo que un poco de luz en ese momento. Hay otro caso, por ejemplo, de un paciente que tuvimos en la universidad, que siempre en la universidad eran como hallazgos, ¿no? Clínicos. Y es cuando tú tienes las encías muy bajas, retraídas, y era muy significativo porque era el paciente ideal para las cirugías, o sea, para hacer un injerto, y ahí aparece también el ego, ¿no? Porque todo el mundo quería operarlo y ver cuál era el mejor injerto y quién tenía más éxito. Y yo descubrí con el tiempo, porque lo seguí viendo al paciente, muy joven, tenía en ese momento 18 años, que esas retracciones múltiples en un chico de 18 años no estaban vinculadas ni a la mala higiene, porque tenía buena higiene, ni al tema de la oclusión, que es lo que nos decían, sino que estaba viviendo un infierno en su vida porque había muerto su padre. Y esas retracciones nos hablan de una necesidad de quitarme la piel. Es como si yo ahora me hago así, me descarno delante tuyo y me es indiferente. Es un deseo de no puedo sufrir y tengo que ser indiferente. Y él, literalmente, tenía que ser indiferente inconscientemente para no sufrir. Para seguir viviendo, claro. Por eso, cuando en el día a día mucha gente tiene hipersensibilidad de los dientes, ¿sí? Aparecen esas retracciones, la encía se baja. Si no tienen conciencia de para qué ahora está doliendo, porque no siempre duelen, no siempre están sensibles. Sí. Puedes tener la encía baja y estéticamente no te molesta, pero el dentista dice que hay que hacer una cirugía, ¿no? Pero si no te molesta, la dejas así. Pero un día empieza a molestarte, te da sensibilidad. Y es ahí cuando, desde el inconsciente, aquello que te era indiferente, tú ya te permites sentirlo. Por eso hay que verlo. Algunos casos pude tener la gracia de seguirlos y otros no, pero entendí también que todo es perfecto. Que uno está en el momento con la persona, en el momento que tenía que ser. Sí. Y eso también es confiar, porque si uno no aprende a confiar, quieres tener como el control de todo y pretender que todos pasen por una descodificación, y no es así. O sea, tiene que haber un encuentro, tiene que haber una decisión de parte tuya, de parte de ambos, sí, de poder saber. Así es. Y fíjate que todo esto nos lleva a una conexión con nuestra propia sabiduría, ¿no? Sí. Con lo que realmente somos. Y es que esa información está en el cuerpo, esa información está en nosotras, ¿no? Que hablamos de ese gran inconsciente familiar, inconsciente colectivo, y donde pues lo miramos un poco, bueno, ¿qué es eso que está en el inconsciente? Lo imaginamos como ese iceberg que está, ¿no?, profundo en el océano, cuando se está viendo apenas un trocito de hielo, ¿no? Y efectivamente, eso que desconocemos y que está en la memoria de nuestro cuerpo, yo creo que es lo que digamos, es lo que estamos llamados a ver cada vez más, ¿no? Porque es lo que nosotros conocemos un 5%
de lo que realmente somos. Y muchas veces no estamos conscientes de ese automático, cómo funciona, y ese automático también son los dientes, porque no son solamente los pensamientos que surgen, sino son los dientes que se dañan o la llaguita que sale tal, o la encía que se baja, es decir, todo eso son, ese es el lenguaje, digamos, ¿no? Tanto los pensamientos como lo que expresa cada una de las partes de nuestro cuerpo, de lo que es ese gran inconsciente. Y que ese gran inconsciente que creemos que está en el cerebro, no está en el cerebro solamente, está en todo nuestro cuerpo. Y ya eso han hecho investigaciones, las nuevas ciencias, la neurociencia, sí, la epigenética, que no es solamente que tenemos una cosa aquí, ¿no? Que ese es inconsciente. No, ese inconsciente está en cada una de nuestras células, que son millones y millones de células. Sí. ¿No? Hoy por hoy se habla mucho de neuroplasticidad y hay un libro muy bonito de Bruce Lipton que se llama La biología de la creencia. Sí. Y él tiene la soberanía y el plafón profesional y la autoridad para decir lo que dice, y ahí es maravilloso porque habla de esto, cómo estamos humanamente, celularmente, biológicamente, reaccionando, ¿sí? Y cómo podemos cambiar según el ambiente en donde estamos. Así es. Y eso es también abrir la cabeza y querer escuchar algo distinto. Tengo un pequeño cuento de una comunidad de pájaros. Esto lo leí hace poquito en un libro de Borja Vilaseca, que dice que había una comunidad de pájaros, pero que esas alas que tenían no las usaban para volar, las usaban para moverse y vivían en una cima de una montaña muy cómodamente, con comida, con sus nidos, no les faltaba en apariencia nada. Pero había como un clima de estrés, porque estaban todo el tiempo inquietos, muchos de ellos miraban al horizonte como anhelando algo, con cierta amargura, y vivían. Hasta que un día, un pájaro joven, muy inquieto, muy alegre, muy curioso, decidió acercarse al precipicio y se cae. Cuando se cae, imagínate toda la comunidad viendo cómo este pájaro iba a una muerte segura. Sin embargo, el pájaro al caer, el viento, como el espíritu que nos sostiene, ¿sí?, hace que esas alas se desplieguen y empieza a moverse. Entonces planea, descubre por primera vez que puede volar, vuela y vuelve ante la mirada atónita de todos. Y para sorpresa de su comunidad, vuelve otra vez a la punta del precipicio y vuela ya por decisión propia. Con el correr de los días, todos los otros pájaros copiaron y aprendieron que tenían alas. Y a nosotros nos pasa algo similar. Sobre todo, vamos a llevarlo al terreno profesional que cada uno tiene. Tenemos alas para volar, para conocer otros lugares, para decidir, para salirnos de las creencias estructuradas. Yo respeto mucho el odontólogo que trabaja con la estructura, pero no puedes quedarte ahí. Tienes que poder ver lo psicoemocional del paciente. Tienes que ver un poco más, tienes que permitirte ese movimiento de vuelo. Hay muchos cuentos al respecto muy bonitos que simbolizan esto. Y eso es un poco salirse de lo establecido. Pero cuando lo descubres, una vez que descubriste que puedes volar, como el águila. Ahora, es interesante esa metáfora, porque me recuerda también la metáfora de la cueva de Platón, que es un
poco similar en cuanto a que es alguien que descubre algo que el resto no ha podido mirar. Pero después que lo descubre, ¿cómo le dice a esas personas que también lo pueden hacer? ¿No? Y la única forma es que cada persona tiene que experimentarlo, tiene que vivirlo para poder darse cuenta de que hay un mundo diferente al de allá afuera. ¿No? Sí. Entonces, no es solamente en el caso de los pájaros que el mundo es este, sino que hay otro mundo. En el caso de la cueva de Platón, no son las sombras que ves dibujadas en la pared, sino que hay afuera otro mundo que hay que mirar. Y aquí, para llegar a esta, digamos, a esta mirada, a esta profundidad de lo que es una ontología consciente, no es tanto mirar afuera, sino mirar dentro, ¿no? Mirar la historia, mirar, yo digo, bueno, porque lo escuché también por ahí, que esto de contarse verdades, ¿no? Porque yo creo que muchas veces pasan las cosas porque nos estamos contando mentiras, siempre, y nos creemos esas mentiras, ¿no? Que son los pensamientos, lo que vivimos en las redes, las cosas, o sea, como que, ¿no? Ese mundo externalizado muchas veces nos está contando mentiras, ¿no? Nos contamos verdades cuando vamos dentro, pero a veces las verdades no nos gustan. Pero yo soy de las que digo, la verdad nunca hace daño. No. Nunca hace daño. Puede que nos guste o no nos guste, pero nunca nos va a hacer daño. Uh-huh. Al contrario, una verdad que a lo mejor no te gusta, puede ser que tú a alguno de estos pacientes les diga algo que me ha pasado, ¿no? Pero que después al día siguiente te dice, oye Inés, que pensé lo que me has dicho y mira que lo relacioné con esto. En principio, puede pasar que eso choque con algo que no quieres ver, ¿no? Y la reacción sea negarlo, porque es lo primero que hacemos. Sí. Lo negamos porque es lo que inconscientemente estamos evadiendo porque es lo desconocido. En mí cambió el desde dónde lo digo. Porque he tenido pocas, pero he tenido la experiencia de pecar de entusiasmo y querer un poco que la persona sepa lo que el diente le está diciendo y en realidad no respetar el tiempo ni el proceso de esa persona. Entonces ahí apareció la frustración, la vergüenza, la culpa, todos esos condimentos del ego, hasta que desde el espíritu dije hay que corregir. Esto se corrige y entonces es desde dónde me acerco a ti y cuando lo puse en práctica, porque lo vi, nunca tuve un otro afuera que rechazar. Sí me doy cuenta, porque luego en estas terapias, como a ti te pasa, se agudiza la percepción, la mirada, somos energía y hay una frecuencia que aunque no estemos, aunque estemos de una pantalla del otro lado, tú lo vives. Y ahí puedes entender, hasta aquí podemos llegar. Y eso es ir respetando. Lo que decías antes es, si miramos para afuera seguimos soñando, si miramos para adentro despertamos. Pero es que literalmente es así. Claro. Aunque ese despertar pueda ser quizás un poco brusco, y no lo es, simplemente te muestra algo que creías que eras y no eras. Claro. Y el despertar no es que despiertas en todo, ¿no? Hay un despertar como que poquito a poco, como es una florecita que sale por aquí y otra por aquí y otra por aquí, ¿no? Es que, ¡fum!, no es que de una vez se sale todo a la vista, ¿no? Sí, es interesante ahora que estamos como pre-primaveral aquí, cómo los árboles, los almendros, por ejemplo, han de un día para otro hecho así, con sus flores, explotaron. Y yo lo observo y digo, ellos no cuestionan cuándo florecer, o sea, no hay cuestionamiento en un árbol, hay sabiduría
y hay una respuesta natural, que es lo que nosotros, como tenemos esa capacidad para enjuiciar, ellos no, ellos obedecen a sus alas. Entonces no, le decía el otro día a mi marido, no sufren porque pierden hojas, porque no existe la palabra perder ni ganar. Simplemente esto es natural. Y salen y aparecen. Es muy bonito cuando uno observa la naturaleza. Y es que los árboles no tienen ego. ¿Sí? No se juzgan en un bosque. Tú vas a un bosque y hay uno que es, ¿cómo se llaman los que están ahí en la granja? Son las secuoyas, sí, gigantes, y tú puedes mirarlas y ves otro pequeño y cada uno es hermoso. Es lo que es. Como es. Sí es. Pero desde la condición humana, bueno, nos comparamos, queremos ser tan grandes o tan bellos o tan tal como lo que vemos fuera y somos lo que somos. O sea, un mango no es una manzana. O sea, y el mango acepta que es mango y la manzana acepta que es manzana. Claro. Entonces no se pelean porque quiere ser mango y quiere ser manzana. Exacto. Entonces yo creo que eso es lo que dejamos como mensaje, y lo interesante que bueno que vamos a dejar aquí como hicimos la otra vez. Sí, claro. Dejar tus datos para que las personas que quieran consultar a Inés, no solamente sus dientes, sino aquello que provoca el malestar que tienen en los dientes o en la boca. Y bueno, ya nos dirás, Inés, sí, ¿dónde te conectamos? Sí, es @Inés Mercedes Acosta en Instagram, y si no por WhatsApp, es el 634-900-202, que es el móvil que tengo aquí, y encantada de recibir preguntas, consultas. Igualmente lo vamos a poner ahora en la descripción de este video. Y bueno, nada, gracias. Vamos finalizando, Inés. No sé si quieres finalizar con alguna reflexión, con alguna invitación. ¿Tengo tiempo? Sí. Tengo un cuento más. Ajá, vale. que me parece maravilloso, que es de Anthony de Melo. No sé si lo conoces. Y Anthony de Melo daba muchos ejemplos para que la gente pudiera entender, como lo hacía Jesús también, ¿no? Y él decía que había un grupo de personas, uno que lideraba y otros que iban llevando bultos y tenían que cruzar el desierto. Y uno de ellos le dice al amo, tenemos 20 camellos y solamente tenemos 19 cuerdas, sogas. ¿Cómo hacemos para que este camello no se nos escape a la noche? Y él le dijo, mira, los camellos son animales muy tontos y muy obedientes. Entonces tú lo que tienes que hacer es hacer el simulacro, el amague, como que lo estás atando con una cuerda imaginaria, y él se va a quedar ahí. Eso, y el camello se quedó. A la mañana siguiente se ponen en movimiento todos, y el único camello que no se movía era el número 20. Entonces va y le dice, mi señor, tenemos un problema, este camello no se mueve. Te olvidaste de desatarlo. Entonces, ¿qué quiero transmitir? Que vivimos muchas veces atados a sogas imaginarias, creyendo que puedo hasta acá, sí, o que tengo autorización hasta acá. Pero eso puede aceptarse de un animal, sí, ¿no? Pero no en nosotros, porque somos un espíritu que puede discernir, que puede interpelar, que puede tomar decisiones. Y es un poco eso el mensaje, que se permitan los dentistas que quizás me escuchen a curiosear, a buscar, a preguntar. Y la odontología consciente no es solamente esto que estoy compartiendo. Hay muchas disciplinas que son integrativas, que trabajan con la postura, que trabajan con la respiración. Es simplemente querer ir y aprender. Y si no, está muy bien,
pero ante un paciente no le repitan 5 veces el mismo implante sin parar a ver qué está pasando en el interior de esta persona. Así es, así es. Y te agradezco, Inés, que hayas estado aquí A ti. y con esta reflexión, porque yo creo, bueno, fielmente que cada vez más la ciencia y la espiritualidad se van llevando de la mano. Sí, Vamos comprendiendo lo que hace miles de años, ¿no?, nos enseñaron los grandes maestros del taoísmo, del budismo, pues bueno, tantas religiones que ahora no las vemos solamente como religiones, digamos, sacando los dogmas de estas religiones, sino de las enseñanzas profundas que tienen para nosotros. Y esto también vinculado con todos los aportes de las ciencias, de personas que han hablado del inconsciente y que ahora pues hablamos del mundo cuántico y totalmente. que todo esto que se va juntando y que podemos nombrarlos de diferentes formas, pero que en el fondo es como esa energía, ¿no?, que tiene diferentes frecuencias, vibraciones, y depende de nosotros, ¿no? Como, bueno, una emisora, ¿cómo vas sintonizando? ¿Qué frecuencia quieres? Ahí va. Exacto. ¿Qué frecuencia vas sintonizando en cada momento? Entonces, la invitación es a mirar esas frecuencias. Sí. A poner atención, porque yo creo que todo comienza con la atención, Sí. con la atención que ponemos ahí en todo. Y bueno, ojalá que ahora pongan la atención en sus dientes de una manera diferente y que todo esto pues les ayude a esa mirada holística que necesariamente tenemos que tener para hacernos responsables de nuestra salud. Porque la salud no está en manos de los médicos, de odontólogos, no, está nosotros somos los únicos responsables de esa salud. Bueno, entonces vamos cerrando hasta aquí y bueno, invitarles también a que se sigan conectando a este canal de YouTube, a Radio Las Águilas, que estamos aquí todos los jueves, y donde vamos a tener siempre una reflexión interesante para hacer. Así que, bueno, muchísimas gracias. Ya estaremos también dándole más información de otras formaciones que estamos haciendo en el área sistémica, que lo pondré por allí, por las redes. Síganos y muchas gracias. Gracias chicos, allí los que están en los controles, y gracias a Radio Las Águilas y la Asociación de Vecinos Las Águilas. Hasta el próximo jueves. Besitos para todos. Bueno, muchas gracias.